Primero explíquenos a la gente qué es un kinesiólogo. Bueno, el kinesiólogo es un profesional. No es un masajista. No, por favor. Ahí está. Ya Primera aclaración. Sin crear polémica, no. Somos parte del equipo de salud, sí. Somos profesionales del área de la salud, sí. que nosotros nos encargamos de todo lo que son las lesiones musculoesqueléticas. Nos encargamos de diferentes áreas, pero principalmente en la parte de la rehabilitación y volver a ese paciente después de su lesión a una vida lo más normal posible. Con trabajo kinesiológico. ¿Así se dice? Bien. A ver. La masoterapia, que es los masajistas, sería la masoterapia. Le voy a pedir que hable al micrófono, por favor. La masoterapia es una de las técnicas kinesiológicas que nosotros usamos. Bueno, pero el gran campo es la kinesiología. Y es complementario de tratamientos clínicos, de otros aspectos, digamos, con medicamentos y tipo. Claro, o ustedes también pueden. Somos la otra pata de la mesa. Sí. Dentro de la rehabilitación del paciente. Una vez que un paciente se lesiona o tiene cualquier alteración en su cuerpo, de cualquier órgano, porque no solamente trabajamos lesiones musculoesqueléticas, o sea, un hueso, un músculo, una articulación, sino que también nos centramos en otras áreas, qué sé yo, problemas de respiratorios. Trabajamos en terapia intensiva, acompañamos al médico en toda la rehabilitación de ese paciente que pasó por la terapia intensiva, por ejemplo. Trabajamos suelo pélvico, trabajamos vísceras, o sea, es muy amplio nuestro rol. Bien, y se suele confundir, discúlpeme, no se enoje, con andar al kinesiólogo como andar que te hagan masajes. Exactamente. ¿Le pasa eso, sí. Imagina? Me pasa que me digan que en la terapia intensiva hacemos masaje a los pacientes para recuperarlos, digamos. Y cuando no, el rol del kinesiólogo dentro de la terapia intensiva es desde trabajar la región. Le voy a pedir correrle un poquito el micrófono, sí, porque él acomoda, porque tapa la carita. Me mira para acá y le tapa la cara el micrófono y no sale. Esa toma está buena, Claudio. Trabajamos la parte respiratoria, sí. Pero trabajamos desde el respirador, acompañamos la intubación del paciente, la aspiración de la vía aérea, tomamos muestras, extubamos los pacientes, los acompañamos en el proceso de la recuperación para que ese paciente vuelva a una vida lo más normal posible después de eso. Hay un tema que lamentablemente a lo largo y ancho de toda la Argentina, y Formosa no es la excepción, es el tema de los accidentes de tránsito, ¿sí? Y lamentablemente muchas veces esos accidentes dejan como secuela en los protagonistas lesiones de todo tipo. ¿Qué es lo que están viendo los kinesiólogos en ese tipo de paciente con más frecuencia? Las lesiones más comunes en un accidente tanto laboral como accidente de tránsito, que cada día hay más accidentes de tránsito. Ah, ¿es así? Sí, miren, cada día lo dijo hay la licenciada Tichelio. Y principalmente motos, vehículos involucrados en el mismo. Para definir accidente laboral, por ejemplo, se define desde los accidentes laborales en el área laboral hasta incluso los accidentes in itinere, que son los accidentes que desde que el paciente sale de su casa rumbo al trabajo y cuando regresa del trabajo. Exactamente, pero por el camino más corto, hay que aclararlo también. No es lo mismo. Sí, no, pero vive en Guadalupe y va por Clorinda. Claro, no. Por eso, porque todo eso lo tienen en cuenta las RT. Las RT, que es la aseguradora de riesgo de trabajo. ¿sí? Exactamente. Y lo que más se ve frecuentemente son los accidentes in itinere, los accidentes de tránsito, yendo y volviendo del trabajo. Los accidentes de moto hoy son como el número 1 en la lista. Después los accidentes laborales en sí, dentro del trabajo, lo que más se ve son fracturas, lesiones osteomusculares, o sea, desde lesiones de rodilla, lesiones de hombro, pero eso en forma crónica, y lumbalgias. ¿Qué tan importante es en esa estadística de accidentes el uso del casco? Fundamental, ¿cierto? Y que esté atado. A ver, porque ¿qué produce un casco mal puesto? O sea, primero, colocado así nomás, suelto, mueve la cabeza y baila la cabeza ahí adentro. Exactamente. Primero tiene que ser el casco homologado. Primer punto. Segundo, que esté bien colocado y sobre todo atado, o sea, sujeto. Porque el casco, por eso viene con una cinta. Justamente por eso viene con eso. Porque muchas veces en la dinámica del accidente uno por ahí no lo prevé, uno no quiere accidentarse, pero en la dinámica del accidente la velocidad del motovehículo o del otro vehículo con el que uno impacta o lo que sea, la velocidad, muchas veces ese casco sale despedido.
Y nuestra cabeza termina rebotando y o sea, tenemos que cuidar nuestra cabeza. Fundamentalmente para eso está el casco. Por suerte, luego me acuerdo de una campaña muy larga de concientización, las personas que andan en moto usan casco, sí, pero muchos lo usan mal. Sí, mal usado o en el codo. O en el codo, los codos más protegidos de la Argentina están en Formosa. O van 3 en la moto, 2 con casco, 1 con casco, el otro sin casco. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y el casco tiene que ser, para que la RT lo considere formal, tiene que ser el cerrado. Sí, cerrado y el homologado, justamente. Y no el que deja la cara libre. Me ha pasado, llegó una paciente, varias, pero que impactan la región facial contra el piso y tienen lesiones en todo lo que es macizo facial y por ahí uno lo subestima. O sea, todo lo que sea desde la cara, bueno, eso es nuestro macizo facial. Desde lesiones oculares, lesiones nasales, lesiones de pómulo. Porque usan el casco abierto, ese casco que no tiene el protector del mentón y la boca. Y eso es fundamental. Fundamental. Sí. Y están viendo muchos accidentes de personas lesionadas yendo o volviendo del trabajo. Sí, muchísimo. ¿Y las RT en qué ponen foco? Ustedes que son ustedes están vinculados, hacen el peritaje para RT y emiten el certificado médico para ese afiliado a la RT. ¿Cómo es? A ver, en realidad cuando se tiene el accidente, si fue durante el trayecto al trabajo y demás, bueno, eso se hace la denuncia. A veces la denuncia la hace van al hospital, el trabajador hace la denuncia, o a veces el jefe. Se hace la denuncia, van a los sanatorios, ingresan por RT. Cuando ingresan por RT, obviamente la RT debería y debe cumplir todo el proceso de curación de ese paciente. ¿Qué es cumplir todo? A ver, desde las consultas médicas, los estudios pertinentes que pida el médico, muchas veces cubren los traslados a las distintas actividades, o sea, a las consultas médicas. Eso lo tiene que pagar, para que se entienda, la RT. La RT cubre. Ni siquiera el empleador, ni el accidentado. Exactamente, lo cubre la RT. Si tiene RT, por eso es obligación tener, los que tienen empleados, tener la gente con una aseguradora de riesgo de trabajo. Exactamente. Y también cubre la parte de la rehabilitación kinesiológica. Siempre cuando van al kinesiólogo, cuando llegan a nosotros, siempre es por derivación médica. El médico es el que deriva y pide tantas sesiones de kinesiología. Cuando una vez que complementa lo que es la parte de rehabilitación, vuelve al control médico. El médico es el que decide si continúa con rehabilitación o se da el alta pertinente o cómo continúa el tratamiento del paciente. Bien. La mayoría de cada 10 pacientes que entran por RT es gente que se accidentó en la vía pública o dentro del trabajo. Actualmente es mucho más la gente que está en la vía pública, yendo o viniendo, que en sí en el trabajo. En el trabajo, o sea, se tomó bastante conciencia también, porque lo que hay que dentro del trabajo en sí se hace mucha prevención y es lo que se apunta, digamos. Claro. Hacer la prevención. Siempre es más barato la prevención que... Obviamente, justamente, y la prevención va justamente para evitar que el trabajador se lesione. Y obviamente el uso de los elementos de protección personal son fundamentales y obligatorios. La capacitación de ese personal en el trabajo para que justamente adecue. Cómo manipular una herramienta, una mercadería, cómo estivarla, cómo almacenar. Y bueno, nosotros como kinesiólogos muchas veces cuando llega el paciente, por ejemplo, te doy ejemplo, una lumbalgia. Y la mayoría de las lumbalgias son porque no usaron la faja que correspondía, la faja de trabajo, y levantan peso excesivo, mala técnica y también el estado funcional del paciente. Claro, si por ahí tiene un exceso de peso. A ver, ahí dijo algo clave. Por ejemplo, usted se dará cuenta, señora que me está escuchando, que si ahora va y compra una bolsa de cemento, hoy la bolsa de cemento es de 25 kilos. Es de la mitad, claro. Antes era de 50. Y levantar un peso muerto de 50 kilos, por más habituado que esté esa persona, no solo eso, a la larga... 2 o 3 bolsas
En el hombro. En el hombro para hacer menos viajes. Claro, y eso es sobrecargar todo el cuerpo, digamos, toda la parte. Y ahí no hay faja de seguridad, faja lumbar que valga, ¿cierto? Exactamente. Entonces nosotros, a mí me pasa mucho que yo trabajo mucho postura y trabajo RPG y todo. Y ¿RPG qué es? Reeducación postural global. Soy muy interesada. Te lo dice muy rápido y se me pasa. Soy muy interesada con el tema de la postura en el trabajo, la postura en sí. Y usted dijo recién la técnica. La técnica para levantar una bolsa. A ver cómo. Es más difícil explicarlo por radio que habría que mostrarlo visualmente. Siempre se lo explico y siempre le doy, porque no solamente cuando llega y trabajamos todos, sino que yo trato de hacer prevención y para que ese paciente cuando vuelva a su casa, así sea que continúe en el mismo trabajo, en otro trabajo, en lo que sea, que él aprenda qué es lo que está lastimando su columna. ¿Qué es lo que está haciendo mal? Exactamente, pero así sea la tarea de la casa, porque muchas veces llegan pacientes atando una bolsa de basura, quedan con dolores lumbares, duros. Bueno, y es justamente porque primero levantan el peso con la columna, cuando lo ideal es flexionar cadera y rodillas y levantar, y la fuerza viene de la pierna. El punto, el centro de gravedad. El centro de gravedad, bajarlo lo más cerca posible de lo que uno va a levantar. Exactamente, y que la palanca sea lo más corta posible, o sea, que vos levantes con las piernas y no con los pobres musculitos de la columna, que son músculos muy chiquititos, y obviamente que cuando se tensionan, comprimen las vértebras. Y ahí empiezan los dolores. Y ahí empiezan los dolores. Pero en realidad, muchas veces la columna viene lastimándose. Eso es lo que es acumulativo. Claro, el cuerpo se va adaptando, porque nuestro cuerpo es una máquina muy perfecta que se va adaptando a las micro lesiones, los micro desgastes, y uno dice, ¿sabe por qué? Atando una basura o levantándome de la cama me quedé dura. Por los años anteriores que hiciste las cosas mal. Son lesiones previas y después el cuerpo está como dormido o fatigado, hace un mal movimiento y no termina de ese sistema nervioso de avisar lo que tiene que hacer correctamente, y ahí es donde se lesiona uno. Y le pasa que ese paciente que le dice, bueno, vení que te voy a enseñar cómo tenés que levantar la bolsa. No, doctora, ¿usted que me va a enseñar a mí? Hace 15 años que levanto bolsa de cemento. Son los menos, Te digo que son los menos, porque... ¿Pero reconocen que hacen mal? Sí, muchas veces el paciente dice, yo sé que hice una mala fuerza, y le digo, mostrame cómo hiciste. O si no, me pasa mucho, yo les doy siempre elongaciones, trabajamos flexibilizar las cadenas y qué sé yo, pero se lo doy a todos los pacientes, no solo el de columna, a la mayoría, porque una de las grandes condicionantes para lesionarnos es que todos estamos un poquito más acortados. Y nuestro músculo... ¿Cómo es un poco más? ¿Qué significa eso? Claro, vamos perdiendo flexibilidad con los años. Entonces, eso también nos predispone a lesionarnos. Entonces, como yo trabajo mucha flexibilidad en los pacientes, a todos, muchos se me copan y ven TikTok. Y me dicen, vi un ejercicio. Es increíble. Claro, en todos los campos, sea salud, el otro día tuvo una alimentación, vi la receta tal, el medicamento tal. Y en los kinesiólogos también. Muchísimo, pero muchísimo. TikTok está full, pero pasa que en las lesiones... ¿Cuál es su cuenta de TikTok, doctora? No lo tengo. No tengo, pero tampoco estoy en contra, pero sí ser un poco más criterioso con estas cosas. O sea, es como que yo me pongo a ver, no sé, cómo enyesarme sola en TikTok y la fractura sola. Exacto. Y no, hay cosas que sí, hay cosas que no. Entonces, pero no, lo digo que acá está en juego, y ese es un poco el motivo de la gente de Aclicia, es la salud de la gente. Tal cual. Y una mejor calidad de vida en función de cumplir ciertas normas de cuidado personal, digamos. Y justamente el kinesiólogo ese es nuestro rol. No solamente enfocarnos en la lesión en sí, que sé yo, por ejemplo, un desgarro o una fractura, sino devolverle toda la funcionalidad a ese paciente, porque es devolverle la confianza a que vuelva a cargar esa pierna que tuvo 45 días con yeso y no se anima a cargar de vuelta, volver a mostrarle cómo caminar a ese paciente, que puede volver a andar en bicicleta, que puede volver a usar, o sea, hacer gimnasia. Los postquirúrgicos, por ejemplo, hay veces que el paciente nunca hizo gimnasia en su vida, nunca. Una sentadilla no saben hacer. Entonces después, en el postquirúrgico, en la rodilla, empiezan a hacer gimnasia, le empieza a gustar y lo toman como hábito de vida. Y está buenísimo porque después continúan a lo mejor en un gimnasio. Pero primero se tuvieron que asustar. Sí, pero está bueno, o sea, yo los concientizo mucho con esto. Le digo, ojalá que continúes en tu casa después haciendo esto, que continúes como parte de tu vida,
un poquito de Fanny, le quiere hacer una consulta. Sí, el tema de lo emocional también, porque si bien es todo interdisciplinario, seguramente hay psicólogos, pero les corresponde, es para ustedes también un rol muy importante, ¿no? Esto de que recuperen la confianza. Muchísimo, pero porque el paciente es un todo, o sea, el paciente te viene con su dolencia, te viene con todas sus cuestiones que le están pasando, porque, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de RT, el paciente está sin trabajar. A lo mejor un paciente está reacostumbrado a salir de su casa y ahora está en su casa 24/7. Se siente impotente porque no puede realizar sus actividades. A lo mejor está cobrando menos. Igual. Claro, se siente inútil directamente. Se siente claro, porque no puede hacer horas extra, no puede hacer... El presentismo, bueno, todas esas cosas que extra que cobran, que no cobran más. O sea, todo eso, y los pacientes te lo dicen. Y a veces dicen, no, yo me quiero volver a trabajar. Deme el alta. Por favor, te piden. Claro. Y después está el otro que no. Está cómodo. Están los dos extremos. No, todavía me duele un poquito. Sí, debe un par de días más. Pero la verdad que el paciente es un todo y muchas veces uno hace mucho de psicólogo, de escucharlos, de cómo darle fuerza un poquito más. Bien. Ya estamos cerca. Ahí usó recién la palabra desgarro. ¿Sí? ¿Cuáles son los distintos tipos, si hay distintos modos de desgarro muscular, estamos hablando, obviamente, porque no es lo mismo? ¿Cómo es la secuencia de menor a mayor? Hay grados, sí. Hay desgarros que son parciales y desgarro total, ¿sí? Bueno, el desgarro de grado 1 y grado 2. El desgarro es el músculo que el músculo, que acuérdate que la masa muscular en realidad está formada a su vez por fibras más chiquititas y por microfibridas mucho más chiquititas. Cuando los desgarros son de microfibridas muy chiquititas, un desgarro tipo 1, después cuando a veces son indetectables, solamente dolor profundo, a lo mejor. Cuando uno presiona fuerte. Y la clínica, el paciente te lo dice a veces que estaba, no sé, hizo un mal movimiento y sintió un ruidito como un tironcito, te lo dicen, sentí un tironcito. Obviamente se detecta mucho por ecografía. Bien. El desgarro tipo 1 no va a curar, obviamente, igual que un desgarro tipo 2, tipo 3. Y más allá del tiempo de curación, también es la sintomatología que tiene el paciente, o sea, va a haber más hematoma, va a haber más impotencia funcional, o sea, el paciente va a tardar más tiempo en volver a sus actividades. Pero gracias a Dios fue avanzando tanto la kinesiología que pasamos de técnicas convencionales, como antes que solamente era magneto o un ultrasonido. Hoy en día hay técnicas, miles de técnicas que aceleran mucho la recuperación. Obviamente que también va a venir acompañado de la nutrición. Mire. Mucho va a tener que ver el estado funcional previo del paciente. Sí, no es lo mismo desgarro de una persona joven que una persona con más edad. O un músculo que ya estaba acostumbrado a cierta actividad y de golpe uno que nunca hizo siempre en medicina hablar tipo de, no sé, esto te va a llevar 2 semanas, 3 semanas, es como no sería lo más correcto, pero sí hay una estadística, sí, tenés 2 semanas más o menos un desgarro tipo 1, un poquito más puede llegar a un mes, un desgarro tipo 3. ¿Y eso se acompaña a veces con medicación? Siempre. O sea, pero médico, ustedes como licenciado en kinesiología no medican. No, eso también hay que aclarar las incumbencias profesionales. El médico generalmente trata con medicación. Sí, el médico, y es el que nos deriva a nosotros los pacientes para que nosotros hagamos la parte física. Nosotros tenemos una parte que justamente somos licenciados en kinesiología y fisioterapia. Trabajamos con fisioterapias, que son los aparatos, magneto, ultrasonido, podemos usar MEP, que es microelectrólisis percutánea, podemos usar onda de choque ahora que está muy en auge, podemos hacerles un taping, podemos hacer terapia manual, osteopatía. Que te ponen todo, como es... son taping, son... Bueno, toda esa es la parte de fisioterapia. Después tenemos las técnicas manuales. Probando con nosotros, digamos. Claro. Y es todo así, ¿no? Son los que justamente ayudan a acelerar el proceso. Y después están las terapias manuales, que, bueno, yo soy muy amante de las terapias manuales. Manual es el meterle mano al paciente. Es la masoterapia muscular. Si no, bueno, los que hacemos un poquito más de osteopatía, manipulamos una vértebra, acomodamos un poquito más de una articulación, o sea... Sí, trabajamos con las manos mucho. ¿Le gusta torturar al paciente? Digamos. Un poquito. Un poquito. Acá me pregunta, me dice alguien, dice, Diego, nuestra RT nos dijo que no usemos más la faja lumbar porque la usamos mal y produce más lesiones usarla mal que no tenerla. Justamente, a ver, la faja, igual como todo lo que son elementos de vendajes y demás, primero hay que saber usarlo bien.
¿Y en qué momento lo vas a usar? A ver, ¿cómo es eso? Primero que están las fajas de trabajo, son las fajas ballenadas y las que tienen, digamos, como que se atan adelante. ¿Cómo se llamaban? De ballenitas. Bueno, las fajas se van a usar en el momento en que vos vas a hacer fuerza, porque todo lo que vos uses externamente va a estar inhibiendo a tu cuerpo y a tu sistema de adaptación. Nosotros, justamente, nosotros vivimos sin faja, porque nosotros tenemos una faja abdominal propia, ¿sí? Que es nuestro core. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es prevención, como hablábamos hoy. Nuestro paciente tiene que tener un core firme, o sea, una faja abdominal firme. Eso lo que tenemos que hacer es prevenir, enseñar a los pacientes. La situación ideal. Exactamente, enseñarle al paciente a cómo levantar los pesos, cómo gestionar los gestos para evitar las lesiones. Bien. Pero si yo me voy a ir a levantar un hierro que pesa muchísimo y obviamente supera lo que mi cuerpo puede llegar a soportar, ahí necesito la faja. Ahí me reforzaría con una faja. Y le pregunto porque sería clave, me parece, en un comercio que está hablando, que un kinesiólogo dé charlas al personal. Sí. ¿Le ha pasado eso? Los invitaron a decir, venga, explíquele a la gente cómo levantar un peso. Es ergonomía. Ergonomía, sí, se hace ergonomía en las escuelas, se hace ergonomía en los trabajos, se hace ergonomía, bueno. ¿Se debería hacer o se hace? Se hace y en algunos lugares no, obviamente. Claro. Pero bueno, parte de nuestro rol es eso. Cuando van al consultorio yo muchas veces trato de ir enseñándole esto. A ver, me pasa con el oficinista. Bueno, ¿dónde está ubicada la computadora, la pantalla? En su caso, a ver eso. Debería estar más alta. Lo que pasa es que me tapa este bello rostro, me tapa la cámara. Bueno, claro. Hay adaptaciones que hay que hacer. Me gustó esa hay adaptaciones que hay que hacer. Estamos hablando de un depósito de cemento, pero en una oficina, que está una persona sentada ante una computadora y recibe gente, o hace trabajos. Exactamente. Este coso del mouse, la mano, el dedo, por eso hay mouse el túnel carpiano. Bueno, esas son unas lesiones más comunes. ¿Ah, túnel sí? Carpiano es recontra común. Explíquele a la gente qué es el túnel carpiano. Es la lesión del nervio mediano cuando pasa por delante de la muñeca, la cara anterior de la muñeca, ¿sí? Ahí pasa en un túnelcito por un ligamento anterior del carpo. Bueno, ahí abajo pasa el nervio. El tema es que él pasa por un túnel muy chiquitito que es osteofibroso. Cualquiera de los elementos que interfieren en esa relación continente-contenido, o sea, que apriete el nervio por cualquier cuestión, desde una fractura, el uso de, no sé, algo muy apretado, el hecho de hacer gestos deportivos, estrujar mucho, las que hacen limpieza, las amas de casa o las que se dedican a la limpieza, que están todo el tiempo con el trapo y demás, por eso ahora la mopa es la solución. Claro, un gran invento la mopa. Se fue adaptando, claro. O sea, y tiene mucho de eso, un oficinista, una persona que no hace esfuerzo físico, parece, pero está haciendo un esfuerzo exactamente. físico. Lo que más se ve en los oficinistas es la rectificación cervical. Cervical. Exactamente. ¿Qué sería eso? A ver. Fíjate, todos cuando estamos mal posicionados en el escritorio, o el escritorio es muy alto o estoy muy abajo, lo primero que hago es tienden a encorvarse. Claro. Bueno, aumento mi sifosis. Adelanto la sifosis, que es la parte de la columna dorsal, aumenta la curva hacia atrás. Ajá. Es como, y los hombros se me vienen para adelante. Sí. Automáticamente la cabeza se viene para adelante, se antepulsa. Ajá. Y para compensar, hiperextiendo arriba. Y encima... Todo mal, estamos. Todo mal. Y encima con las horas, porque nadie trabaja una hora que yo sepa y se levanta y hace, como dicen, porque cuando hacemos rehabilitación de ojo también cada 20 minutos tenés que levantarte. Rehabilitación de ojo, esa me gustó, a ver, después porque justamente tu pantalla, la luz que emite, estás hiperconcentrando, entonces cada 20 minutos dice que vos tenés que ir afuera, ir a mirar la naturaleza. Nadie lo hace. Nadie lo hace. Y tampoco nadie cada una hora se levanta, se mueve, estira. No, porque termino y después termino. No, ya voy. Esto es la última, o el que está estudiando en la facultad y está haciendo. Y bueno, esa postura mantenida lleva a uno de los grandes problemas que tenemos ahora, que es la rectificación cervical. Y sumado al teléfono. Rectificación cervical, ¿escuchó? Bueno. Sumado al teléfono. Todos tenemos el teléfono, lo miramos para abajo y parece que lo estamos escondiendo, ¿viste? Y estamos así. Bueno. Esa es una de las grandes posturas que, bueno, a todos mis pacientes es lo primero que lo modifico. El teléfono acá, adelante, arriba. Acá adelante. Exactamente. Queda feo, horrible, nadie anda así, pero bueno. Mucho menos caminando por la calle. Y la notebook tirada en la cama y todos torcidos. Bueno, eso
a la larga produce alteraciones posturales. Recién hizo mención algo de los ojos. Sí. ¿Qué es eso que me dijo? Bueno, nosotros estamos tan acostumbrados, ahora con el tema de las pantallas, hay un aumento de patología ocular, ¿sí? Obviamente, ¿por qué? Porque estamos hiperconcentrando la mirada en una pantallita, en una letrita, ¿sí? O en la computadora con la luz brillante. Entonces nuestro ojo se desacostumbra a hacer el movimiento de... Nosotros tenemos nuestra lente ocular de ir acomodándose a mirar de lejos y de cerca. Sí. Entonces eso a la larga fatiga el músculo y entonces tenemos aumento de miopías, de astigmatismo y un montón de patologías oculares. Y a su vez, dolor de cabeza Y todo lo que trae, pero todo esto sumado a la mala postura que tenemos. Entonces, el oficinista... Urgente, necesito una licencia 15 días. Sí, todos con licencia. Claro. Pero no, por eso justamente adaptar el escritorio y el lugar de trabajo principal, adaptar el lugar de trabajo a nosotros, no nosotros adaptarnos a cómo está colocado todo esto, sino al revés. Ergonomía se dice. Eso se llama ergonomía. Ergonomía sea la correcta, pero a veces entre lo ideal y lo real hay un largo trecho. Hay un largo trecho, pero hay que tratar de ir tomando pequeñas pautas. Yo con los niñitos, trabajo muchos niñitos con lo que es postura, es esto, ir enseñándoles el tema de la computadora, de cómo los jueguitos. Lo ideal, a ver, ¿dónde tendría que estar? Tendría que levantarlo y tendría que estar a la misma altura. A la misma altura, no así, mirando hacia abajo, digamos. Exactamente. Eso me va a producir rectificación cervical. Y la rectificación cervical, mareos, cefaleas, cervicalgias, vértigos, un montón, migrañas. Migrañas, completito. Un montón de cosas. Completito. Pero porque sí, porque muchas veces hay muchas consultas de ese tipo, muchos pacientes que vienen del ámbito no laboral pesado, por decirlo de alguna manera, sino de una oficina. Exactamente. De cualquier, o sea, niños, adolescentes, personas que están estudiando con dolores de cabeza recurrentes. Tengo algunas consultas, están llegando al 54, 60, 40, 95. No, te iba a decir los pupitres, ¿no? También que los chicos, o sea, son todos iguales y los chicos no son todos iguales, ¿no? No solo eso, ¿viste esos que vienen todos juntos y que por ahí está inclinado? Bueno, está perfecto que esté un poco inclinado porque antes usaban, la Asociación de Posturología dice que nosotros tenemos que volver a usar, inclinamos el libro, ¿sí? Lo tenemos que... Como pequeños atriles. Exactamente, como antes se usaba. Claro. Que ahora nadie lo usa. No. Pero es lo que deberíamos. O sea, la Asociación de Posturología Argentina dice una serie de cosas que tenemos que cumplir, que en la realidad, en la cotidianidad... No está muy difundido tampoco, digamos. Exactamente. Estaría bueno empezar a difundirlo un poquito más, de qué sería lo ideal y no, el sentarse correctamente, apoyar los pies en el piso, la silla en la altura correcta, o sea, sí, habría que adaptar las universidades también, adaptar las escuelas. Acá vienen algunas consultas, vamos por un lado. Dice, ¿qué es un tratamiento para ligamentos cruzados rotos sin haber estado operado? ¿Puede ser? Sí, se puede. Se puede. Con respecto a lo que es ligamento cruzado, se evalúa la edad del paciente, la actividad que hace ese paciente, y ahí se toma decisión, pero el que toma la decisión, bueno, obviamente siempre es el médico con el paciente. Porque que esté roto el ligamento, ¿qué significa? ¿Que está cortado? Es el principal estabilizador central de la rodilla. El ligamento cruzado. Anterior y posterior son como el pivot de la rodilla, son los estabilizadores. Entonces, a veces el paciente se rompe el ligamento cruzado y no se entera. Pero siente que la rodilla no tiene estabilidad. Como que se le va. Como que se va. Siente como una cuestión que no está, su rodilla está blanda, no le responde. Algo cambió. Entonces ahí hacen la consulta muchas veces, o a veces, bueno, en el mismo traumatismo hacen la resonancia y sale que el ligamento está roto. El ligamento, una vez que está roto, la decisión entre operarlo o no la va a tomar el paciente con el médico, teniendo en cuenta varias cosas. Primero, la actividad del paciente. No es lo mismo un paciente que se dedica a hacer deporte de alto impacto y de alta competición, que lo necesitamos que vuelva a la cancha y que vuelva a jugar bien. A la competición, a una señora de 60, 70, 80 que nunca hizo actividad y no le interesa hacer actividad. Claro. Esa paciente a lo mejor dicen le tengo miedo o tiene comorbilidades, que eso tiene alguna patología asociada y no puede. Pero se puede hacer. Se puede rehabilitar. Con tratamiento kinesiológico puedo recuperar un ligamento roto sin necesidad de operación.
si va a ir a cirugía, se hace un prequirúrgico, se opera y después se hace todo un postquirúrgico. Y si no decide no operarlo, se puede hacer rehabilitación tranquilamente. Obviamente que lleva su tiempo. Lleva por lo menos 4 o 6 meses de rehabilitación y básicamente la rehabilitación son ejercicios. Bien. Acá me pregunta, me han operado de riñón, ¿sí? Me hice una cirugía. ¿Hay alguna tarea hogareña que debería evitar hacer o debería hacer algún trabajo con una profesional para que no me afecte el posoperatorio hace 2 meses? ¿Sí? Exactamente. Todos los posoperatorios tienen que pasar por kinesiología. Porque, a ver, todo posoperatorio que implique la zona abdominal, bueno, en este caso estamos hablando de riñón particularmente, hubo una cicatriz, hubo una región que queda, digamos, hipofuncionante, y hay que ver todas las patologías asociadas, o sea, todo lo que viene acompañado de esa cirugía. Hay que ver si la paciente no tiene edemas, hay que ver los dolores que han quedado, y después acondicionarla físicamente, claro, para que tenga una vida lo más normal posible, o sea, claro, obviamente con los cuidados médicos hay que ver después, qué tipo de operación de riñón le hicieron, si se lo extrajeron, claro, si es parcial, todo eso cambia. Hay que ver si está postrada, si no, si la paciente está... Lo que estamos haciendo es algo genérico, la idea de la gente de Acrisa es... Pero todos necesitan pasar por kinesiología, ¿sí? Exactamente. Siempre la kinesiología los va a ayudar en algo, en el edema, en la cicatriz, en alguna fijación, en algún dolor miofacial, a lo mejor está reteniendo líquidos. Hay que ver, pero cada paciente es un mundo. Claro, no podemos generalizar. La idea es dar algunas pautas, saber que hay kinesiólogos en Formosa, en este caso, como la licenciada, y hay otros, pero que tenemos que cuidarnos, que hay métodos y métodos, no todas las situaciones son iguales, no lo que le sirvió a tu primo te va a servir a vos. Pasa mucho eso, pasa, ¿cierto? Muchísimo, que muchísimo. No, pero le llevo, muchos hoy se incentiva el ejercicio, gente que nunca hizo nada le dice, bueno, tenés que salir y trotar 50 minutos. ¿Qué pasa? Y la persona hace eso, cumple lo que le dijo el médico, y después le duelen las piernas, la cintura. Bueno, primero que siempre una persona que hace rato no hace nada, y las primeras veces que empieza a hacer ejercicio y va a doler. O sea, no existe actividad física que cuando empieces a hacer no genere ninguna molestia, porque, bueno, básicamente algo, porque estás cambiando tu manera de ahora, día a día. Obviamente, la actividad física tiene que ser adaptada a cada persona. Lo mismo, yo digo, o sea, esto también a mis pacientes cuando muchas veces les digo, les recomiendo, hagan pilates o si les gusta yoga, porque cada paciente hay que darle la actividad física que a esa persona le gusta, porque yo no le puedo imponer. Me pasa mucho con la parte de RPG o postura que todos dicen hagan natación, y mi niño no le gusta la natación, entonces yo no lo puedo obligar a que haga natación, porque tampoco es la panacea. Termina siendo una tortura. Exactamente. Pero pues no va a ser mal, no le va a servir, claro, no le va a servir. Y lo estamos torturando un pobre nene, entonces bueno, es siempre buscar la actividad física que más le guste, que más lo atraiga. A lo mejor no le gusta hacer en equipo, a lo mejor le gusta ir a hacer musculación sola, pero buscar también el gimnasio adecuado, que ellos se encuentre uno conforme con el ambiente. Por ejemplo, me pasan las mujeres, yo quiero un gimnasio que solo vayan mujeres. Bueno, busquemos uno que vayan solo mujeres. Mujeres grandes, ponerle que hagan una actividad, pero que esté la profesora guiándolos, claro, y adaptándolos. No es, dice, te dan ¿cómo se llama? Una rutina, y te dice, tenés que hacer todo esto. No, tiene que haber alguien ahí al lado. No, estás haciendo mal. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Pilates. Ahora está recontra de moda. Yo soy re fanática, pero también soy consciente que no todos los ejercicios dentro de esa técnica son adecuados para todos. Claro. Entonces ahí está el ojo clínico de la profesora de ir guiándolos hasta casi y adaptando. Y esa profesora sea un profesional, digamos, desde el punto de vista de la actividad física, no un idóneo nada más. No, por eso cada uno en su rama. Exactamente. Acá me dice, y esto es un mensaje para los amigos remiseros, que están 4, 5, 6 horas manejando sentado, una postura incómoda. Fíjate, cuando están sentados, todos hacen, bueno, nosotros damos la retroversión de pelvis. Sí. Bueno, lo primero, poner una almohadita por lo menos en la parte de atrás, para por lo menos la pelvis centrarla y sentarse lo que nosotros llamamos isquiones, ¿sí? Que es la parte del huesito de abajo de la cola, ¿sí? La pelvis, digamos. Claro, si nosotros centramos la pelvis y nuestra pelvis está estable,
de ahí para arriba la columna se autoendereza, digamos, ¿sí? Pero nosotros nuestra base cuando estamos sentados es nuestra pelvis. Si ya la pelvis está mal posicionada, estamos mal. Sí. Y hay algo que se puede hacer, bueno, te lo está diciendo, para corregir eso, la mala postura al sentar. Por suerte hay modelos de auto que tienen control lumbar. Control lumbar. Justamente por eso, fíjate cómo fue avanzando la tecnología y vieron la falencia y fueron ajustando. Claro, porque entonces le apretás un botón en la cinta y te tira para adelante la columna, la parte baja de la columna. Exactamente. Y cambia totalmente, ¿eh? Bueno, ¿viste? Vos mismo lo estás diciendo. Fíjate cómo el sentarse y posicionar, bueno, es parte de la ergonomía. Si no tenés la posibilidad de comprar un auto que tenga esa tecnología, una almohadita en la espalda, no en la cola. Exactamente. Lo mismo le digo a los chicos cuando van a la facultad y tienen esos bancos incómodos, te los llevate, aunque sea una almohadita o algo, enrollalo y ponelo atrás, porque son horas sentados escuchando una clase y pasa lo mismo. Además aburrida la clase. Y otro tema de postura en los medios de transporte es en la moto, o sea, en los vehículos, los autos, bueno, ahora van actualizando, tienen esa tecnología, y las motos. Paciente con problema de columna, cuando está con dolor y demás, la moto no. Aquí hay un caso que sé que usa mucho la moto, dice: tengo un dolor de espalda en el cuello y me perjudica a la hora de respirar. Exactamente. Bueno, ahí hay que evaluar qué está pasando, ¿sí? Porque puede ser meramente muscular, o el diafragma está en tensión y relajando la parte muscular va, o hay que evaluar. Claro. Como hay siempre decimos, le pasamos las consultas, pero esto es a modo de información. La persona tiene que ir al profesional. Claro. Sí o sí. La vibración de la moto, viste que en la moto uno siente más las calles, los desniveles, los pocitos, bueno. Ese golpeteo en la columna, en cualquier lesión, así vos tengas una lesión de hombro y te agarras un golpecito, lo vas a sentir. Acá me dice: tengo espondilolitosis. Ajá, sí, un desplazamiento. El desplazamiento de una vértebra sobre otra. ¿Puedo hacer actividad física? Siempre hay que hacer actividad física, porque la vida, o sea, la actividad física es salud, ¿sí? Pero siempre adaptada. Claro. En esos casos, cuando hay un desplazamiento de una vértebra sobre otra, primero el cuidado postural, evitar agacharse mal, como desde hoy lo estamos hablando, o sea, el cuidado de cómo gestionar los gestos para evitar justamente que esas vértebras se sigan desplazando. Bien. Segundo, actividad física y fortalecer el core, fundamental. El core, cuando decimos ustedes, ¿qué es el core? El core es el centro de nuestro cuerpo. Lo dijo varias veces y se me pasó a preguntarle qué era. El complejo abdomino-lumbo-pélvico lo llamamos nosotros. Más largo, entonces dije el core. Es como la faja natural que tenemos, que tiene el ser humano, ¿sí? Es el abdomen con todas sus capas musculares, la parte lumbar, la parte del diafragma arriba y abajo el piso pélvico. Bien. Licenciada, gracias por venir. ¿Dónde está atendiendo? ¿Cuál es su ámbito de trabajo hoy? Yo trabajo, mi consultorio está en la avenida Napoleón Uriburu, 990, bien enfrente de la escuela normal. Bien. Ahí trabajo, bueno, y después... ¿Consultorio particular? Particular. Bien. Bueno, después trabajo en la sala de la Nueva Formosa, estoy allá. Y en el Sanatorio Formosa, que hago toda la parte de terapia intensiva. Así que, para que vean que el rol del kinesiólogo es muy amplio. O sea, trabajo no le falta. No, gracias a Dios. Por suerte. Aparte soy una persona, eso me dice lo mismo, me dice un amigo que tiene una funeraria. Yo no quiero que le vaya mal a nadie, pero que no me falte trabajo. La buena. Bueno, licenciada Natalia Tichelio, kinesióloga, gracias por venir a los estudios en este espacio de los amigos de Aclisa.